Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Hoy tenemos un vídeo muy especial ya que tenemos de invitado al historiador Rafa Fernández del canal Historia y Viajes. En este vídeo le voy a hacer una entrevista ambientada y enfocada a la historia del Antiguo Egipto y os aseguro que vamos a tener una charla súper interesante, así que si no queréis perderosla, quedaros en este vídeo. Hola Rafa, bienvenido a mi canal, ¿qué tal estás? Hola Alba, gracias por invitarme. La verdad es que tenía ganas de que me invitaras a tu programa, pues para dar un poquito a conocer pues, los gustos personales y sobre todo mi canal, ¿eh? Yo necesito hacer un poco de spam de mi canal, así que es una buena ventana, un canal como el tuyo, pues a la gente que esté interesada en la historia, pues que también conozca un poquito más allá de lo que es la egiptomanía o el antiguo Egipto. Pues vale chicos, ya sabéis, el canal de Rafa se llama Historia y Viajes y en la descripción de este vídeo os dejaré el link para que os suscribáis a su canal. Bueno Rafa, vamos a comenzar con la entrevista de hoy y comenzamos con ¿cómo nace tu pasión por el Antiguo Egipto? Pues mira, mi pasión por el antiguo Egipto nace de una forma rara, extraña. Yo recuerdo a mi hermana, que era mayor que yo, ella en sus libros del instituto empezó a hablar en casa de esa cultura, ¿no? De la cultura egipcia, porque lo estudiaban en aquel momento. Ahora no sé realmente lo que estudian en los institutos actuales, ¿no? Pero en aquel momento pues mi hermana pues me enseñó aquellas ilustraciones, pues no recuerdo exactamente qué es lo que eran, pero es ahí cuando empiezo yo a interesarme, sobre todo por la iconografía y aquellas láminas que estaban en aquel libro de instituto y que era algo distinto. Luego, en una de las películas de Indiana Jones, yo era muy pequeñito y el final de la película, que me imagino que todo el mundo habéis visto, pues hablan de Tannis, hablan del Arca de la Alianza, de Egipto, todo ese mundillo. Entonces es ahí un poco donde nace ese interés de curiosidad, de aventura, de conocimiento y de historia, ya desde una edad pues muy temprana. Te puedo decir que tendría pues 8 o 9 años. O sea que prácticamente te lleva interesando el Antiguo Egipto desde que eras un niño, de toda la vida, ¿no? De toda la vida. De hecho, recuerdo que mi madre, que en paz descanse, también hablaba de que ella quería ir a Egipto, no pudo, ¿no? Por circunstancias de la vida, pero ella también decía aquello de antes de morir me tengo que ir, como mucha gente, ¿no? Que Sí, parece que Egipto es como un reto sí. de tengo que ir antes de morir, tengo que ir antes de tal, tengo que ir. Y aquello parece que no, pero aquello se marca en la mente de un niño. Y bueno, yo ya he ido contigo, con lo cual ya me puedo morir tranquilo. Sí. Y realmente es algo que en mi entorno, pues parecía que había también un gran interés por aquello, ¿no? Pero sí, desde muy niño que yo tenía ese interés. Luego ya el tema de la historia y todo lo demás, pues fue viniendo pues, con un poquito de más edad, a raíz de Egipto. Es decir, a raíz de Egipto me nace O sea, todo el... o sea que en general tu pasión por la historia nace desde, o sea, de Egipto. Sí, Qué sí, curioso. sí, totalmente. Es curioso, ¿verdad? Hombre, De la... también, todo hay que decirlo, y rara es la persona que le gusta la historia y no le gusta mucho Egipto. Egipto tiene algo que atrae mucho a la gente. Mira, yo te digo una cosa. Yo creo que todos los historiadores, en un momento de su vida, han tocado Egipto. Sí. Hayan permanecido en ese estudio, no hayan permanecido en ese estudio, pero un momento de su vida han tocado Egipto. Egipto cautiva, pero cautiva porque cuando ves aquellas estatuas, esos grabados, en fin, todos aquellos objetos, y te metes de lleno en lo que es el antiguo Egipto, es como que está fuera de lugar. Hasta que luego ya, perdón, conoces otras civilizaciones y te das cuenta que no solo estaba el antiguo Egipto, sino que habían otras civilizaciones en tiempo paralelas a Egipto, ¿no? Pero yo creo que todos hemos tenido un poco de egiptomaníacos, ¿no? Yo creo Sí, que sí. sí, a toda persona le da en un momento dado de su vida la
Bueno, la llorera con Egipto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, y vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuál es tu faraón favorito? Sé que esta pregunta puede ser difícil porque a lo mejor te gustan muchos faraones por distintos motivos, pero quiero que me nombres a uno, cuál sería tu top y que me hables un poquito de él. Bueno, la pregunta es muy amplia porque Egipto ha tenido diferentes periodos muy importantes en la historia de Egipto y para el mundo. Sabemos que Egipto era pues una cultura muy hermética, que aunque bebía de fuentes exteriores, pero muy poco, exportaba más de lo que importaba. Pero una pregunta complicada, si te digo la verdad, Sí. porque te podría decir un Ramsés II, te podría decir una... Fíjate, yo pensaba que ibas a decir a otro. No, te podría... No, Lo vas a decir, ¿no? voy a decir, claro. A ver, podríamos nombrar a Ramsés II, podríamos nombrar a la propia Hatshepsut, podríamos nombrar a Akenatón. Todos ellos, todos estos, Seti I, incluso el padre de Akenatón, Amenofis III, Sí. podríamos nombrar a muchos. Pero sí hay un faraón que en aquel momento tan oscuro, porque la historia está escrita, gran parte de la historia, otra parte se desconoce, pero es dentro del contexto de la historia que te puedo nombrar a Narmer. Ese es el que yo quería oír. ¿Por qué? Pues porque fueron los primeros tiempos de aquel tiempo remoto donde esto de las unificaciones, sí, podríamos hablar de la antigua Mesopotamia, donde ya se habla de unificaciones, donde ya se hacen unificaciones de territorios. Pero un territorio como es Egipto, el antiguo Egipto, el Egipto antiguo no es lo que es ahora el Egipto moderno, que es un mapa, ¿no? Es un mapa prácticamente un poquito rectangular, son esas fronteras que dejaron los países europeos y las colonias europeas, de los británicos, los franceses, en fin, ¿no? El antiguo Egipto era esa franja de río, de norte a sur. Incluso Egipto abarcaba más allá del mapa de Egipto de hoy en día. Estamos hablando de los pueblos sudaneses, estamos hablando de mucho más allá. Pero en aquel momento, cuando nace Egipto, es que estamos hablando del calcolítico. O sea, estamos hablando de la época del cobre. Esa unificación en aquel momento, esa idea visionaria, es una idea muy visionaria, nunca mejor dicho, por parte de una persona eran tribus. Entonces, ahí es donde empieza esa civilización en la que se modernizan muchas cosas en aquel momento y donde empieza la creación de un gran imperio o un gran reino en este caso, y vemos cómo es la primera piedra que se pone en lo que viene siendo el antiguo Egipto. Claro, te puedo nombrar otros faraones, ¿no? Te puedo nombrar a otros, pero ya no era tan desconocido, ya no era aquel primer paso, ya no era aquello de vamos a crear un reino, una unificación, pero no solamente por temas tribales o por temas bélicos, sino por el tema de cosechas, por el tema de ganado, el tema del comercio, el tema del intercambio, el trueque. Es decir, se hace una unión mediante la fuerza, sí es cierto, pero que esto beneficia de sobremanera a los habitantes, porque en aquel momento esa idea de unificación en el antiguo Egipto no se tenía como algo grande. Con lo cual, Narmer, lo poquito que se sabe y lo poquito que ha llegado hasta nuestras fechas, más que un guerrero tribal, también fue un Alejandro Magno, fue un Napoleón, fue no solamente por el hecho bélico,
sino por el hecho de visión, el visionario de Egipto. Luego vinieron muchos faraones después, que sí, que hubo un momento grande de esplendor, de lo más exquisito en el arte, de lo más importante en temas militares, en todo eso sí, pero es ese rey que da el primer paso para iniciar todo lo que conocemos hoy en día. Claro, él fue el primer faraón, funda las dinastías, o sea, con él, pues más o menos es como que comienza el Egipto faraónico, el Egipto gobernado por faraones, y ese Egipto unificado. Claro, y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, la propiedad, cuando se tiene concepto de la propiedad, es mucho antes, sí, pero son propiedades muy pequeñas, son propiedades de tierras muy pequeñas, son propiedades de pues una tribu, 4 casas, 5 ovejas y 2 vacas y un burro. Estamos hablando de que todo el territorio no es que sea mío, sino es que se unifica, todo ese territorio se unifica uno con otro, y lo que hace es, primero, tener la defensa de los militares, o de este caso el rey o el faraón, o sea, la defensa con los pueblos que no están dentro de esa unión, porque habían pueblos que no estaban dentro de esa unión en aquel momento, habían tribus que estaban pues muy esparcidas, más al norte, más al sur, más hacia el este, el oeste, habían tribus y todos, ¿qué es lo que codiciaban? ¿Qué es lo que querían? El Nilo. El Nilo es el eje vertebrador del antiguo Egipto, incluso en la actualidad. Sí. Entonces, esa idea visionaria es pues equiparable pues a un Alejandro Magno, a un Napoleón, a un Carlomagno, a personajes incluso con más fuerza que el propio Ramsés II, que sabemos que Ramsés II pues tuvo un gran esplendor en su momento, Hatshepsut tuvo un gran esplendor en su momento y toda su descendencia, pero esa visión es única y exclusiva de Narmer, y gracias a él podemos hablar de todo lo que estamos hablando, porque claro, si no se hubiese hecho hincapié en esa unificación y en esa creación de ese reinado extenso, pues quizá hoy en día en vez de Egipto sería otra cultura, otra civilización que hubiese gobernado en el antiguo Egipto, es decir, en el Nilo, y que hoy en día pues no hubiese llegado. Fíjate en Mesopotamia como muchas de las cosas no han prevalecido pues porque no estaban hechas de piedra, estaban hechas de adobe, no carecían de muchas cosas que Egipto tenía. Quiero decir con esto, no es que Mesopotamia fuese una civilización súper atrasada, sino que el tema de construcción, el tema del arte, quedó también por varios temas, ¿no? Por invasiones y por muchas cosas que quedaron pues ahí en la noche de los tiempos, pero que Egipto ha sabido prevalecer históricamente. ¿Pero por qué? Por un ideal. Narmer. De hecho, Narmer sería como el prototipo de faraón, porque mira, tú por ejemplo, ahora mismo seguramente que tienes en la mente la paleta de Narmer, la parte de delante que sale Narmer con una maza golpeando a sus enemigos. ¿Cuántos faraones posteriores se representaron de la misma forma? Muchísimos. Claro, de hecho, Narmer llega a ser para el propio Egipto, los egipcios, llega a ser pues como un rey, el que es como un mito. Es como para nosotros en España el Cid, o como alguien que conquistó, alguien que... O sea, era realidad y mito. Era como un referente a seguir. Efectivamente, era un referente a seguir, como Blas de Lezo en España, el Cid, reyes católicos, ¿no? Por poner un símil. Pues bueno, este rey, pues como hace tanto tiempo, pues yo me imagino en la dinastía, yo qué sé... Pongamos el caso, el momento donde gobernaba Ramsés II. Cuando hablasen de Narmer, hiciesen referencia a él, había pasado... Había pasado ya mucho. Claro, o cuando Herodoto llegó a Egipto con aquellas pirámides antiguas, milenarias, y aquellos faraones milenarios, cuando él escuchaba hablar de Narmer, a aquellos sacerdotes, que era realidad, mito y leyenda. Es decir, reúne todo, pero... el resultado final es lo que tenemos hoy en día. Efectivamente. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más y dime con qué dios del antiguo Egipto te identificas.
¿Me identifico? Sí. Yo, con ninguno. No. Yo te voy a decir mi favorito. Bueno, tu favorito. Más que identificarme, porque, no sé, sería una osadía identificarme con un dios, ¿no? Pero me gusta Horus porque es otro unificador. Sí. Es otro guerrero, es otro... Yo lo veo muy en paralelo a Narmer, a Horus. Es decir, Y además Horus también te gusta mucho porque es un halcón y a ti te gustan mucho las aves. Claro, como buen cetrero que soy, pues eso de la representación de un halcón peregrino me encanta. Luego, pues sí, hay otros dioses, ¿no? Todos los dioses tienen su qué, como digo yo, ¿no? Pero es Horus, porque Horus es unificador, guerrero, es un dios, es dios y humano también, es muchas cosas y es el resultado de esa historia, de ese mito, de su padre, de su tío, de su madre. ¿Cuál es tu mito favorito? Ese, el mito de Horus, esa historia, ¿no? Donde Osiris, pues, descuartizado, lo tiran, pues bueno, la pobre Isis tiene que ir llorando a todos los sitios. Pobre mujer, ¿cómo sí. Sufriría esta pobre mujer en busca del marido? Ahí tenemos parte de la resurrección, donde parte nuestra cultura cristiana del mundo occidental y oriental, esa resurrección que nos recuerda un poco a Jesús, aunque hay muchos paralelismos, que no quiere decir que Horus y Jesús sea el mismo como se está diciendo por ahí, no tiene nada que ver, pero sí que la religión cristiana bebe de ese mito, la cristiana primitiva, y a mí me gusta ese mito porque es un poco amor, pasión, la codicia, la ira, la envidia, todo junto en una historia, y luego se combate, ¿no? que tiene él con su tío, ¿no? Y luego también esa curiosidad, ¿no? de que su propio tío le quita un ojo. Estaríamos hablando del mito de Odín, que también se queda ciego de un ojo. En fin, tiene algo muy curioso porque es tan antiguo y a la vez tan moderno. Es decir, este mito es un claro ejemplo de lo que pasa hoy en la actualidad. Tienes grandes pasiones, altas pasiones, envidia, odio, lo tienes todo y además representado. Y además lo bueno de esta historia es que gana el bueno. En este caso, para mí el bueno sería Horus, pero vemos cómo su tío se camufla, se mete en el Nilo. Unos dicen, hay varias vertientes. Uno dice que si se camufla se transforma en hipopótamo, en un cerdo, pero da igual, utiliza todas esas artimañas de la sociedad moderna de camuflar la verdad, de camuflar el instinto, la mala idea. Y Horus pues siempre va de frente, ¿no? Aunque le cuesta un ojo, le cuesta parte de su integridad, ¿no? Y él se enfrenta a su propio tío, ¿no? Entonces, esta es la leyenda, que además entronca muchas cosas, ¿no? de leyendas de otros mitos y de otras culturas, incluso europeas. O sea, está muy bonito, no sé, yo creo que... además fue un mito muy importante en el Antiguo Egipto. Claro, yo me imagino aquellas sesiones en las casas, en los poblados, ¿no? en las ciudades, pues que la persona mayor, el sacerdote, el anciano, contaba el mito. Entonces yo me imagino a niños de 6, 8, 7 años escuchando el mito y ya crecían con ese conocimiento de esto es lo que te puede pasar a ti en la vida. Claro. O sea, el mundo antiguo era muy distinto a lo que estamos viendo ahora en el día a día, porque ahora las tecnologías, la información, pues hacen que ciertas cosas, y no tan antiguas, te puedo hablar de cuando yo era joven, de cuando era un niño, que todavía se hacían, ¿no? Los vecinos contaban historias y tal y cual, y aquello, pues bueno, es bonito, ¿no? Sí. Y pues bueno, me imagino en aquel momento los antiguos egipcios contando y hablando este tipo de cosas. Hay otros mitos también muy bonitos, pero bueno, este es uno de los que a mí más
más me gusta. Sí, la verdad es que es un mito muy chulo, a mí también me gusta mucho. Bueno, ¿qué sentiste cuando viajaste por primera vez a Egipto? Puh, alucinante. Es más, mira, yo he viajado mucho a países árabes. O sea, te pongo un poco en contexto. Yo he viajado mucho a países árabes, conozco prácticamente todos los países excepto Libia, conozco todos los países del norte de África. Son de religión musulmana y más o menos, pues es todo, no por la religión, sino por el idioma, que es muy parecido, sus gentes. Yo he vivido en Marruecos muchísimos años, he estado en Túnez, he estado en Argelia, incluso me adentré en su momento cuando no era tan peligroso en el desierto del Tassili. Bueno, cuando llegas a Egipto, estás en un país árabe actual, moderno, pero cuando empiezas a ver que no guarda relación lo que hay ahora con lo que había antes, lo que has estudiado. Pues yo cuando vi la paleta de Narmer en el museo del Cairo, ¿Te impactó? ¡buah! Tener eso delante. Yo hice un trabajo sobre la paleta de Narmer. Y claro, tú te lo imaginas, pero no es lo mismo imaginarlo, A verlo. su dimensión, a tenerlo ahí enfrente, ¿no? Sientes como asombro, mucho asombro, ¿no? Todo te causa asombro. Fíjate que tenemos ruinas en Europa, en toda Europa, de la antigua Grecia, de la antigua Roma. En España tenemos muchas ruinas, incluso no tan ruinas, castillos restaurados de la Edad Media que se han convertido en hoteles. Es decir, yo estoy acostumbrado a ver cosas antiguas y es mi pasión. Pero cuando ves esa pirámide, que es una montaña, es que es una montaña, y que miras hacia arriba y dices, madre mía, impresionante. Cuando ves esos templos, como esas piedras, esos templos adintelados, ¿no? Porque era pues como en la antigua Grecia, ¿no? Tan adintelados, esos pedruscos tan grandes, tan bien hechos, tan bien cortados. Te quedas alucinando. O sea, yo creo que lo que sientes es asombro y más curiosidad todavía. Es decir, sientes más curiosidad en quiero ver más. Te despierta todavía más. Sí. Yo vengo de otra rama, claro, vengo de otra rama de estudio, pero da igual. Una rama muy distinta, porque sobre todo en arquitectura, todo lo que había en la antigua Mesopotamia, pues era muy parecido a lo que hizo Roma, ¿no? El arco de medio punto romano, pues no es romano, es de la antigua Mesopotamia. Se utilizaban piedras más pequeñas. Las construcciones, de hecho, hay construcciones romanas que se hicieron en 6 o 7 meses. Y los egipcios hicieron algo para que perdurara. Es decir, dijeron, esto a lo grande. O sea, vamos a hacer algo a lo grande. Algo que dure. Algo que realmente dure miles de años. Claro, en cuanto al tema de arquitectura, todo lo demás, Roma, por ejemplo, todo lo que es Roma, el Imperio Romano, o Roma, la República, en fin, todo lo que hizo Roma en Europa, en el Mediterráneo, mejor dicho, incluso más allá del Mediterráneo, en las Islas Británicas, más al norte, en lo que es la antigua Alemania, o sea, la actual Alemania. Son edificaciones que no han perdurado. No todas han perdurado. ¿Por qué? Porque el tipo de construcción era una construcción pues como para economizar tiempo, recursos. Y claro, lo barato sale caro. Y lo caro perdura. No es lo mismo comprarse una alta gama de automóvil que comprarse una gama media de automóvil y tunearlo. No es lo mismo. Porque un coche de alta gama te va a durar muchísimo más. Pues esto yo lo comparo un poco igual, ¿no? A mí sobre todo me impacta el tema de arquitectura y sobre todo ver la evolución que mucha gente no aprecia, porque son rasgos
son pequeños rasgos. Y además es una evolución muy sutil lo que tiene el Egipto. De los Ireion, ¿no? Podemos remontarnos a los Ireion y luego irnos a los templos tolemaicos. O sea, no tiene nada que ver. Se nota, pero la persona que se da cuenta y sabe lo que estás hablando, se nota. Sí que lo notamos. Tú sí. Yo, por ejemplo, veo un templo tolemaico y es que sea a la perfección que es tolemaico. Pero claro, no todo el mundo aprecia eso. No. Entonces, cuando todo eso lo estudias, queda muy bonito. Pero cuando lo ves y ves esa evolución milimétrica, porque además ese cambio o esa evolución, no cambio sino evolución, el único cambio fue el arte amarniense, el único cambio que fue así como significativo fue el arte amarniense, luego se vuelve otra vez a lo mismo que había antes y te das cuenta incluso en los periodos saítas, que son los que fueron los más fundamentalistas del antiguo Egipto, dijeron no, volvemos a la tradición. Pero aunque volvieron a esa tradición, ya presentaban cambios. Hasta la época tolemaica. Entonces, cuando tú ves todo eso, aparte de lo majestuoso que es el Egipto antiguo, las edificaciones tan majestuosas, como milimétricamente hacían todo, lo que más te asombra es que sin salirse del guión, tuvieron sus pequeños cambios. Incluso si fueron gobernados por reyes o faraones egipcios, macedonios en este caso, ves ese cambio y también asombra cómo puede el antiguo Egipto no cambia, cómo no cambió tan radicalmente por que viniesen otros reyes de otro lugar, sino que siguen conservando, pero evidentemente en cada periodo egipcio pues van dejando su pequeña impronta sutil, pero no se salen de lo que era la verdadera esencia del antiguo Egipto. Es normal, esto lo podemos ver en ciertos periodos más modernos, cuando el Renacimiento, pues el Renacimiento finaliza en algo ya pues muy alocado y muy extravagante, ¿no? Muy recargado. Pero fíjate cómo no es recargado nada del antiguo Egipto, excepto la época amarniense, que tú y yo hemos estado en las tumbas amarnienses y hemos visto la gran diferencia que hay. Es muy grande, es muy grande el cambio. Muy recargado todo lo que hay, muy como... Ya no solo porque es recargado, sino porque una de las cosas que yo recuerdo cuando entramos en esas tumbas por primera vez, yo recuerdo que te impactó mucho el que estamos acostumbrados al resto de tumbas, que son de otra época, y estamos acostumbrados en esas tumbas a ver a un montón de dioses, y en esas tumbas impacta mucho que solamente está Atón. Nada más. Atón, el faraón, Atón... Y todo lo que hay es muy minúsculo, muy recargado, ese horror vacuum, ese horror al vacío que ha aparecido en diferentes momentos y periodos de la historia del mundo, donde está todo quizá un poco recargado, pero solo está Atón. Y dices, wow, qué cambio. Sí, es muy fácil de detectar el arte de la época de Amarna. O sea, súper fácil, sí, porque es que es tan brusco ese cambio que es súper fácil reconocerlo. Sí. No sé, de Egipto asombra todo. Yo creo que asombra todo. Y si te gusta, pues no sé, las personas que nos ven y que por primera vez están viendo este vídeo, pues les invito a que se sumerjan un poco a través de tu canal, por ejemplo, ¿no? De todo lo que tú presentas en este canal, y se darán cuenta de lo asombroso. Hay cosas asombrosas también en parte de la historia. Yo soy un gran admirador de la antigua Roma, de la antigua Grecia. Fue distinto. O sea, ¿cómo te diría yo? La ideología, las pretensiones de Roma, Grecia y Egipto y Mesopotamia eran distintas. Uno andaban
pues con sus propias guerrillas, guerras y conquistas. Roma fue a lo grande, fue el mundo conocido. Grecia pues estaba muy basado pues en el comercio, también en momentos bélicos con los persas. Es decir, cada cultura, cada civilización tiene su qué. Pero Egipto no se salió del guión. Fueron los demás que interrumpieron el guión egipcio de la línea por la vida, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos veían, como el resto de pueblos son los que se acercan, invaden, quieren robar lo que hay en Egipto, quieren robar todo, quieren saquearlo, quieren gobernarlo, porque era una civilización muy rica y muy potente. Y ojo, gran parte de las matemáticas y de la arquitectura griega nace del Antiguo Egipto. O sea, esto también es un dato importante porque el teorema de Pitágoras, bueno, Pitágoras se sabe que estuvo muchos años en Egipto, y cuando Pitágoras vuelve a Grecia, pues volvía con un conocimiento matemático que le habían dado los egipcios. Cuidado, esto también hay que decirlo. Es decir, a nosotros nos ha interesado, o la historia o los estudios tal y como ha sido, pues un poco esa exportación del mundo griego, o exportar ese conocimiento griego, pero que si fuésemos un poquito atrás, deberíamos de darle un poquito más de resalte, importancia al Antiguo Egipto, porque yo creo que son los padres de las matemáticas, por encima de los griegos, que aparecieron mucho después, y en la antigua Mesopotamia también son hermanos de ese conocimiento egipcio de las matemáticas. Es decir, que tendríamos que recapitular. Lo que pasa es que en la antigua Grecia se conoce, al haber no más vestigios, sino haber vestigios que se conocieron de antes. Es mucho después cuando se conocen los vestigios del antiguo Sumer, de la antigua Mesopotamia, se conocía muy poco, y del antiguo Egipto se va conociendo a partir de cierto momento, y hay un boom comercial, como digo yo, que lo hicieron los franceses y los británicos, pero que en esa historia se va uniendo Egipto y Mesopotamia cuando ya teníamos un conocimiento de griegos y romanos, que de hecho muchas catedrales, muchas edificaciones que hoy en día podemos ver en cualquier ciudad europea, están hechas encima de los cimientos de cualquier templo romano o griego, y que ya se conocía previamente. Pero es después, cuando llega Egipto y Mesopotamia, y todo esto se va uniendo y va creando un árbol. Pero habría que volver a construir ese árbol del conocimiento y decir, señores, es que los padres de las matemáticas, o unos de los padres de las matemáticas, o el padre o la madre de las matemáticas, fueron los egipcios y la antigua Mesopotamia. Bueno, ¿cuál es tu monumento favorito? Si tuvieras que elegir uno, sé que te gustan muchos, pero si tienes que elegir uno, ¿con cuál te quedas? Hombre, te diría que el Hotel Movenpick es el mejor monumento que hay. Hombre, es un pedazo de hotel. Es un hotel... Vamos. Pues yo te diría que el Hotel Movenpick de Asuán, que es un resort muy bonito. No, bromas aparte, evidentemente Keops, el templo de Hatshepsut. Muy bonito ese templo, distinto al resto de templos. Ábidos y Dendera están muy bien. Sí. Están muy bien. Pero el de la Hatshepsut es distinto. Es bonito. Pero Ábidos por dentro es la leche. A mí me encanta. Ábidos por y fuera, Dendera, sí. Ábidos y Dendera, yo en mis vídeos siempre digo lo mismo. Que tú por fuera puedes verlos y no parecen gran cosa, porque no tienen ni obeliscos, ni grandes pilonos, ni nada que digas, ostras, pedazo de templo. Pero cuando entras dentro, son súper bonitos porque sobre todo conservan todavía sus colores originales, y eso es lo que le da el encanto. Sí. El más impactante... Keops. Es Abu Simbel. Ah, de templos, sí. Sí, Abu Simbel y bueno, y Karnak también. Karnak también es impactante. La sí, sala de... pero dentro del contexto donde está Abu Simbel... Ya. Está en el desierto. Claro, ahora sabemos que lo trasladaron más arriba porque si sí, bueno, pero que es esa zona. El original.
el original, que es donde estaba, Mm. a ese pueblo nubio, que tú venías de Nubia hacia el norte, hacia Egipto, ¿no? Hacia Egipto, y tú te veías ese templo en el desierto, con todo ese poderío, esas estatuas de Ramsés y todo Nubio que se preciase en aquel momento diría, cuidado con este, que este es muy poderoso. Claro, ese templo lo puso ahí Ramsés aposta, es un templo fronterizo y lo puso ahí de, cuidado que aquí estoy Cuidado. yo. Cuidado que soy Ramsés. Sí. No me molestes. Ese sería el más impactante. El más impactante dentro del contexto. El templo. El monumento. Pues Keops. Keops. Es que es impresionante. Impresionante. Luego otro templo, pero también por los contextos históricos y luego en el ambiente en que puedes visitarlo, es Philae. Ah, bueno, Philae es que es una maravilla. Es súper bonito. Y luego, pues como una cosa extraña, una rareza, como ¿esto qué es? ¿Qué hace esto aquí? El Serapeum. El Serapeum de esa cara. Es como, qué raro. O sea, todo tan esplendoroso. Claro, hay que conocer los diferentes periodos y etapas, ¿no? Las etapas más solares, menos solares, ¿no? De las creencias egipcias. Pero ese subterráneo, con esas galerías, con esos sarcófagos, con... Dices, wow. Además, fíjate, son unas galerías que no es que sean imponentemente altas. No. Pero los sarcófagos sí, es un contraste. Otra cosa es que dijes, bueno, es que aquí hay un túnel de 30 metros de alto y es todo a lo grande. No, a lo grande son los sarcófagos. Los túneles que hay en el Serapeum son como 1 metro. Sí, o sea, más o menos. Y dices, qué raro. Pero es bonito. Sí, es un lugar único. Ese Serapeum... Y a los que dicen que no hay inscripciones en los sarcófagos... Es mentira. Mentira, que vaya. De hecho, mira, cuando haga la edición de este vídeo, pondré un extracto de un vídeo que van a ver las inscripciones de los sarcófagos. Estupendo, para que vean. Sí. Eso sí, que también se me ve a mí, porque si no... Sí, sí. Y bueno, ya para finalizar, última pregunta. ¿Qué opinión tienes de este tipo de teorías alternativas que hay para darle la vuelta y para buscarle explicaciones a las cosas de los antiguos egipcios? Como por ejemplo, pues las teorías de las bombillas del templo de Dendera, el espermatozoide de Luxor. ¿Tú qué opinas de este tipo de teorías? Sí, las piedras moldeadas. A ver. Voy a ser breve, ¿eh? Yo he estado muy metido en el conocimiento de esas teorías. Sí, yo también. Tú también. Hemos estado de observadores. Esto es como... Bueno, es que la historia lo escribieron los vencedores. Bueno, estas son las leyendas negras del que no quiere aceptar las cosas como son. Vamos a ver, sí es cierto que la historia la escribieron los vencedores, pero los vencidos también tienen sus crónicas. Esto es un poco el llevar la contraria porque tengo que llevar la contraria y punto, y sin fundamento ninguno. Sí, porque cuando hay teorías que cuando tienes un poco de conocimiento, la teoría hace aguas por todas partes. A ver, cuando a mí me dijeron, las piedras de la pirámide de Keops son moldeadas. Tío, si ves las marcas de cantero. Pero no ahí. En muchas edificaciones. Edificaciones con piedras ciclópeas, grandes, impresionantes. O sea, pues me parecen muy entretenidas esas teorías. Hombre, entretenidas son. Son entretenidas. Pero de ahí a que sean verdad, ya hay un... No, porque mira, una de las cosas que hicieron los egipcios y fueron vencedores, vencidos, fueron todo. Fue documentarlo todo. Ellos escribían todo. Todo. Hay escritos de recetas. Hay escritos de... Es que, oye, no se sabe cómo construyeron las pirámides. Bueno, vale. En ciertos momentos de la Edad Media o del Renacimiento,
Pues tampoco se sabe cómo se construyeron las catedrales, hasta que llegó un español que fue un tratadista, que hizo un manual de cómo construir catedrales. Y esto perdura. Pero tampoco todo se tenía que saber, todo era secreto. O sea, el conocimiento era magia, la magia era secreto. Entonces es aquí donde un poco la gente quiere, y me da igual, las opiniones ahora mismo que pueda tener la persona que me esté viendo, ¿no? Ah, Rafa, es que eres muy radical. No, es que hay que ser realista. Lo que es. Lo que no es, te lo puedes inventar. Yo también le puedo contar a mi hijo historias, y de hecho le cuento historias fantásticas, ¿no? Para dormir. Pero que de eso a algo que está escrito, querer cambiarlo, porque hay gente que me dice, oye, ¿sabes esto y lo otro? Y digo, sí. ¿Y de dónde sacas eso? Sí, porque hay un canal de... No, pero tú sabes que de lo que estás hablando hay un grabado, hay un papiro, hay un... ¿Lo sabes? ¿Ah, sí? Sí, lo hay. En muchos de los casos los hay. Entonces fabular, pues está bien. Pero yo le pido un poquito a la gente que se formen y se informen un poquito más, porque Egipto no es tan fantástico. Es muy mundano y es más parecido a nuestro mundo de lo que la gente se cree. Efectivamente. Pasa que, claro, utilizaban unos materiales de construcción, utilizaban unas cosas, tenían una religión, tenían eran creyentes fervorosos, como hemos sido en Europa, como los aztecas lo eran en América en su momento, como lo fueron en Sumer, como lo han sido los vikingos con sus dioses, como los griegos. Es decir, no eran muy distintos. Y ellos utilizaban los elementos y materiales de construcción de su entorno y sabían aprovechar todo. Unos querían construir rápido, otros lento, otros que perdurasen. Cada uno tenía una idea de la construcción, de su fe, de su mundo. Pero luego las teorías alternativas no son alternativas, son para distraerse. Ya está. Pues sí. Pues bueno, Rafa, ya hemos finalizado la entrevista. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha gustado todo lo que has contado. Y si no te gusta, ya no voy a repetir. Ya me aguanto, ¿no? Es lo que hay. Eso es lo que hay, te quedan con eso. Bueno, pues nada, muchas gracias y también recordaros a vosotros que si os gusta la historia, sigáis a Rafa en su nuevo canal que se llama Historia y Viajes. Vais a aprender un montón de cosas con él. Sí, ahora mismo es un canal chiquitito, humilde. Voy subiendo pocas cositas, pero quiero ser breve. Yo lo que quiero es hablar desde el mundo muy antiguo, la prehistoria, hasta la actualidad, tocando puntos y sitios y cosas interesantes para la gente. Y no voy a desmitificar, no, voy a contar la historia tal y como es y que luego cada uno haga lo que quiera. A mi forma, a mi ritmo, y también viajes. Es decir, cuando vaya a un sitio, o vayamos, tú y yo, vayamos a un sitio a ver cualquier historia de monumento, pues desde allí, pues incluso si me ayudas tú o contigo, pues grabar, ¿no? Decir, pues mira, estamos en tal sitio, contar un poco esa historia y tal. Y todo eso, pues lo verán en mi canal y será, pues es un canal divertido. Y además, como tú vas a participar también, pues va a ser mejor que mejor. Pues ya está, chicos, ya sabéis, os suscribís a su canal y le apoyáis. Y nada, Rafa, pues muchas gracias por haber estado en el vídeo de hoy. Nada, gracias a ti por invitarme y que esto sirva para que la gente aprenda un poquito más. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas, y de esta forma os van a llegar las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.